La historia se escapa siempre, como tú sabes. Y luego los que vienen después tratan de reconstruirla. El cine tiene ya una importancia grande en el registro de la historia. De hecho, las películas de otros tiempos, las películas de la Revolución, son una de las fuentes para comprender qué es lo que pasó. Evidentemente no es una fuente todavía como la fuente escrita, pero conociendo la historia y comprendiendo qué es lo que pasó, el ver los films de aquella época nos da una imagen de cómo se movían físicamente sus protagonistas. Y hay una relación entre esta manera como se movían y cómo actuaban físicamente y la manera cómo pensaban, cómo actuaban y cómo influían en la historia. Es una fuente, el cine de aquella época. Las tentativas de reconstrucción, como las que se hacen sobre el zapatismo, las creo sumamente importantes. Ahora, es curioso que el interés por los viejos zapatistas se haya despertado no hace demasiados años. Y el zapatismo haya sido mucho tiempo un movimiento glorificado en la historia oficial, como toda historia oficial un poco momificado, pero cuyas raíces profundas no se hayan ido a buscar. Los testimonios sobre la revolución dados por los viejos zapatistas hoy están tamizados y transfigurados por el recuerdo de los viejos, que es una reconstrucción de la realidad, pero yo diría una reconstrucción transfigurada. Los creo, sin embargo, sumamente importantes, porque puestos en relación con lo que conocemos de la historia, contribuyen fuertemente a dar un ángulo de interpretación popular, es decir, auténtica, de lo que fue aquella historia. Digo ángulo de interpretación y no versión completamente fidedigna, porque como digo, lo que ellos cuentan está tamizado por los años, por el recuerdo y por la ideología que han recibido después. Ahora, viendo los testimonios de los viejos zapatistas, que son siempre conmovedores por el contraste entre los objetivos de su lucha y lo que han conseguido, entre los sueños de su juventud y lo que ellos cuentan ahora, viene a la mente también pensar que estos testimonios, cuando sean vistos en el futuro, en 20, 30, 50 años, van a ser tanto testimonios de la historia pasada como testimonios sobre nuestra época, cómo nuestra época quiso ver a los zapatistas. Y a través de lo que ellos dicen, será juzgada no solo la revolución, para la cual la historia va a ser mucho más rica en 50 años que hoy, porque la comprensión de los seres humanos será más grande, sino que también será juzgada una visión de nuestra época. Creo que estos testimonios van a tener este doble peso y de ello debemos tener conciencia. La llamada Revolución Mexicana, a mi entender, fue una verdadera revolución y una gran revolución. No con los alcances que quieren darle los ideólogos oficiales o los detractores oficiales, pero una gran revolución en la medida que hubo una inmensa participación de las masas de este país y que este país fue cambiado de arriba abajo en 10 años de revolución. El país cambiado quiere decir su pueblo, cambió viviendo esta revolución y sufriéndola, y viviendo sus momentos de victoria, sus momentos de derrota,
sus momentos en que los ejércitos atravesaban del país de este a oeste, de norte a sur, y cambiaba todo, incluso los propios ejércitos. Creo que este es uno de los puntos de vista desde los cuales se puede ver la importancia del zapatismo en la revolución. Si hubo un movimiento que fue profundo en su participación en la revolución, fue el de Zapata. No porque las masas no hayan participado en las tres grandes corrientes de la revolución: el constitucionalismo, el villismo de él desprendido y el zapatismo. No porque las batallas que unos y otros dieron y las reformas que siguieron no sean todas ellas importantes, sino sobre todo porque creo que en el movimiento zapatista fue donde más honda fue la raíz de autoorganización de las masas, donde las masas campesinas trataron de construir un país y una vida como ellos le imaginaban. Durante un periodo de años, tal vez del 12, del 13 hasta el 17, ellas fueron ascendiendo en formas de autogobierno, de decisión propia. Construyeron un Estado. En el año 1915, en el estado de Morelos había un Estado de los campesinos, con su ejército, sus leyes, su moneda, sus fábricas, sus formas de gobierno basadas en los pueblos, su justicia. Ellos estaban tratando de realizar lo que imaginaban que debía ser la vida, que debía ser el gobierno. Cercados, rodeados por los ejércitos enemigos, primero los de Huerta, luego los de Carranza y Obregón, pero sin planes previos, sin proyectos previos, trataron de construir la vida como la tradición y los sueños campesinos se lo decían. Creo que esta experiencia de autoorganización de las masas, solo posible porque tenían un programa, el Plan de Ayala, radicalmente diferente a todos los programas burgueses de la revolución. Y solo posible porque en ningún momento los zapatistas abandonaron las armas, ni desarmaron su ejército. Creo que esta experiencia de autoorganización de las masas, decía, es lo más importante que dio el zapatismo a la Revolución Mexicana. Ella influyó también transfiguradamente en el constituyente. Influyó en todas las decisiones que se tomaron después, pero sobre todo influyó en un sentimiento de capacidad, de confianza, de seguridad en sí mismas de las masas campesinas, que luego se transmite por generaciones. La experiencia vivida es la experiencia que se acumula en la conciencia de los trabajadores, en este caso de los campesinos. Y esa experiencia no hay quien la pueda arrancar de la historia de México. Por eso siempre he creído que todo movimiento revolucionario del futuro en México, obviamente no puede repetir la experiencia ni la historia zapatista. Esta es de 1910 a 1920. Pero este contenido lo retomará y lo transpondrá a formas superiores de organización cuya esencia y cuyo eje programático no puede ser sino el que dé la clase obrera. El proyecto era un proyecto campesino. Si vemos las leyes zapatistas, la forma de estas leyes es la forma de las leyes liberales heredadas del juarismo, no demasiado diferentes de la que hizo el movimiento de Carranza y Obregón, también descendientes de la tradición juarista, de la tradición liberal. Pero si vemos el contenido, en las leyes zapatistas tiende permanentemente a expresarse
un principio, que los trabajadores decidan, que las masas decidan, que los campesinos decidan, que se tome en cuenta lo que ellos piensan, lo que ellos quieren, cuáles son sus intereses y cuál es su sentido de la justicia. Que no es simplemente dar a cada uno lo suyo, según el principio romano, sino dar más a quien necesita. Hay un hilo que recorre todas estas leyes y el nombre que yo le daría es solidaridad. Ahora bien, solidaridad es una palabra y es un principio y es una forma de relación entre la gente que recorre todos los movimientos revolucionarios de masas y que se materializa hoy en el movimiento obrero. Creo que algo tiene que ver el que el himno de los obreros americanos se llame Solidaridad para siempre, y el que el sindicato de los obreros polacos hoy haya escogido como nombre el de solidaridad. Esta idea de la solidaridad, que es radicalmente diferente de la idea distributiva de la justicia burguesa, es el que permea el movimiento zapatista. Pero el país no podía ser reorganizado en base a los sueños o a los ideales a que aspiraban los campesinos, ni ellos mismos sabían cómo hacerlo. ¿Quién interpretaba la posibilidad de reorganizar el país de acuerdo al desarrollo económico capitalista que en él se iba expandiendo? Era la legislación, los principios y el programa de Venustiano Carranza, a través de la mediación con las masas que le daba la política de Álvaro Obregón. En realidad, el fundador de la lógica jurídica del México moderno es este dúo, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón. El movimiento agrupado en torno al carrancismo, a las leyes dictadas en Veracruz, a la Constitución del 17, es el que podía expresar el impulso hacia el desarrollo burgués de este país. El zapatismo carecía de una perspectiva independiente de la burguesía, como carece siempre el campesinado. No alcanzó a tener una perspectiva proletaria, que es la que se puede oponer a la perspectiva burguesa. No podía extender sus ideas a todo el país, quedó encerrado en Morelos. Ahora bien, en esto yo te diría esto, que el zapatismo en esto expresaba el pasado campesino, pero también expresaba el futuro de México. Y con estas ideas básicas del zapatismo, la autoorganización, la decisión de las masas, la solidaridad, va a tener que encontrarse la reorganización socialista del México futuro. Creo que lo que nos ha heredado el zapatismo es esto: la experiencia profunda, vivida, de un sector del pueblo mexicano, transmitida luego al conjunto de la historia de México, de la capacidad de organizarse, de decidir. La experiencia profunda y vivida que esto fue posible solamente mientras mantuvieron en su poder las armas y tuvieron los órganos para expresarse. La experiencia vivida de que organizados podían empezar a edificar un mundo, aunque se les quedó a mitad de camino, arrasada o arrollada, mejor dicho, por el desarrollo del burgués del país, su propia revolución. Hay un revival del zapatismo que obedece a dos razones fundamentales, pienso.
Uno, la historia oficial siempre se ha legitimado a través de la utilización de la Revolución Mexicana y en particular del zapatismo. Nuevamente, hoy, este afán de legitimación es una componente de este resurgimiento del interés por el zapatismo. El otro es que del 68 en adelante, en el mundo y en México, es cada vez más evidente, inocultable, insoslayable, el fenómeno de intervención y decisión de los trabajadores, de los obreros, de los campesinos, en cuanto a sus propios movimientos. No siguen estos movimientos una curva permanentemente ascendente, pero los picos que van marcando los momentos más importantes de su propia organización son picos cada vez más elevados. Quiero decir, el siguiente movimiento no repite el pico anterior, va más alto. Esto se siente en todas partes. Y creo que no solo en México, sino en todas partes. Este impulso lleva a los historiadores a buscar en el pasado aquellos movimientos que más han expresado esta tendencia que hoy tiende a hacerse permanente. Entonces, esta es para mí el lado legítimo de esta revocación del zapatismo. A este respecto, quiero señalar un hecho solamente, pero muy significativo. La mejor obra con que contamos hasta hoy sobre el movimiento zapatista es, sin lugar a la menor duda, el libro de John Womack, Zapata y la Revolución Mexicana. Le llevó años a Womack hacer este trabajo, pero el libro apareció en 1969 en español. Tuvo una difusión inmediata y coincidió su aparición y su difusión con todo el cambio que dejó en México el movimiento del 68. Creo que hay que dar crédito también a Womack por haber contribuido a que esta nueva capacidad de ver la historia, que solamente puede venir de las transformaciones que la historia presente introduce en las mentes, haya encontrado rápidamente, casi diría ya preparado, el trabajo que abrió una nueva perspectiva al conocimiento del zapatismo, la perspectiva de saber ver a un movimiento como el zapatista desde el punto de vista de sus protagonistas, los campesinos y la población pobre de Morelos. Lo que la tradición zapatista nos transmite es que los trabajadores solo consiguen conquistas duraderas y victorias profundas, duraderas, que cambian su vida, cuando se organizan independientemente de cualquier fuerza, partido o tendencia política de las clases dominantes. La lección de Zapata fue que se mantuvo independiente frente a Madero, frente a Huerta, frente a Carranza, y que para acabar con la independencia del zapatismo respecto a los movimientos de las clases dominantes, hubo que infligirle enormes derrotas y hubo finalmente que acabar con Zapata mismo. Creo que esa es la lección que transmite el zapatismo. Aquellas organizaciones que retomen esta esencia de la lección del zapatismo
la estarán convirtiendo en una experiencia valedera para el presente y para el futuro. Aquellas organizaciones que en cambio retomen la tradición también contenida en el zapatismo de la declinación obligada, del acuerdo, de la conciliación, de la cesión de parte del poder de decisión de las masas a otros representantes de otras clases, esas no estarán preparando el futuro, sino tal vez consiguiendo algunas cosas en el presente, pero contribuyendo también a prolongar la dominación de los dominadores sobre los dominados. Y digo que la lección más grande del zapatismo es que es la insurrección más profunda, desde abajo, de las clases dominadas para tomar en sus manos su propio destino y para reconstruir el mundo tal como ellas lo soñaban y lo querían.